Bienvenidos, queridos hermanos, a los que siguen diariamente el trabajo de este equipo y a los que se incorporan ahora. Hoy queremos hablar sobre las consecuencias que estamos viviendo en el mundo y en la iglesia por la desobediencia masiva a Dios y por la proliferación de los pecados, cada vez más pecados y más profundos. No pudimos enmendarnos como pidió el cielo y nos hemos insensibilizado. Porque no nos hemos dado cuenta que los castigos profetizados en las apariciones de la Santísima Virgen ya se están ejecutando. Eran condicionales. La Virgen bajó amorosamente para decirnos una y otra vez, llorando lágrimas y sangre, cómo evitarlos. Pero nos hemos seguido rebelando. Y hoy estamos asustados ante la posibilidad de una tercera guerra mundial atómica. ¿La podremos frenar? Aquí hablaremos sobre cómo se están ejecutando ya los castigos sobre el mundo y la iglesia y qué dice la Virgen que deberíamos hacer ahora para que no sigan escalando. Antes que nada te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y también en YouTube para que este equipo católico de las Américas pueda seguir financiando sus investigaciones que no encontrarás en otro canal. Ahora, Nuestra Señora se ha estado apareciendo en el mundo desde el siglo XVII, llamando a la conversión y alertando sobre la pérdida de almas si el pecado se hacía masivo, y advirtiendo que Dios no iba a permitir eso, e iba a castigar al mundo para que volviera a Él. Esto no es inusual, porque la Biblia está llena de episodios de castigos, como el diluvio, la dispersión de los constructores de la Torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, etc., donde se castigó principalmente a los instigadores del pecado y a sus colaboradores. La Virgen fue muy severa en las apariciones de la Salet, pero hubo un punto de quiebre en Fátima, porque dijo específicamente cómo iba a castigar al mundo y a la iglesia, y dio una receta concreta de cómo lo podríamos evitar. El mensaje de Fátima, y en particular el tercer secreto, revela el gran castigo con el que Dios castigará al mundo por los crímenes de la humanidad pecadora, si las personas no se arrepienten y dejan de ofender a Dios. El 13 de octubre de 1917, en Fátima, en el momento antes del gran milagro del sol, la Santísima Virgen dijo: las personas deben enmendar sus vidas y pedir perdón por sus pecados. No deben ofender más a nuestro Señor, porque Él ya está demasiado ofendido. Pero la petición de la Santísima Virgen de que la gente enmendara su vida y pidiera perdón por sus pecados no fue atendida. Y entonces comenzaron los castigos. Nuestra Señora dijo a Santa Jacinta de Fátima: las guerras son castigos por los pecados del mundo. Y se le reveló al santo sacerdote Père Lamy que la Primera Guerra Mundial fue un castigo por la blasfemia, la profanación del matrimonio y el trabajo dominical. En la aparición del 13 de julio de 1917, Nuestra Señora de Fátima predijo que la guerra va a terminar, pero si la gente no deja de ofender a Dios, una peor estallará durante el reinado de Pío XI. La Segunda Guerra Mundial se podría haber evitado porque Nuestra Señora había prometido: si se hace lo que os digo, muchas almas se salvarán y habrá paz. Y fue precisamente para evitar el castigo, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la iglesia, que Nuestra Señora pidió la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María y la devoción de los primeros sábados. Si se atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, dijo. Pero
El fin último de la consagración de Rusia no es la conversión de Rusia ni la paz mundial. El fin último de la consagración es salvar almas del infierno, estableciendo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y luego, en una aparición de 1931, el Señor dejó en claro a Sor Lucía que se le había dado al Papa un cierto periodo para realizar la solicitada consagración de Rusia, después del cual la Iglesia pagaría por esta desobediencia. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial fue solo el comienzo de los castigos por nuestros pecados. Por lo que no podemos considerar que los castigos anunciados por Nuestra Señora en Fátima están aún por realizarse. Ya se están ejecutando. Y si las personas no se arrepienten y enmiendan sus vidas, vendrán castigos más severos. Hasta lo profetizado en Akita y lo que se llama propiamente el castigo en las apariciones de Garabandal, que terminará con los 3 días de oscuridad. La crisis de la Iglesia forma parte del castigo que ya comenzó. Y es el peor castigo, porque la Iglesia es el centro del género humano, lo que hay más elevado en el orbe, y la historia gira en torno a ella. Y el castigo ha sido, en primer lugar, el cegamiento de nuestros líderes y la apostasía. Hubo una horrenda serie de hechos y sus encubrimientos, que deterioró la imagen de los sacerdotes y la Iglesia, así como una corrupción de la fe, en la medida que muchos obispos y sacerdotes propagan que nadie va al infierno, que todas las religiones son queridas positivamente por Dios, errores sobre la visión bíblica del sexo, el matrimonio y la procreación, y establecer que la misión principal de la Iglesia es básicamente crear las mejores condiciones de vida en este mundo, olvidando la vida eterna. Y cuando la Iglesia está en un estado insalubre, la sociedad civil se vuelve igualmente insalubre. Tenemos las guerras de las que ya hablamos. El padre Malachi Martin decía que uno de los principales castigos a la sociedad humana era la enorme cantidad de terminaciones de la vida antes de nacer. ¿Se entiende lo que queremos decir, no? Y podríamos agregar el castigo a nuestra juventud, corrompiendo su visión sobre la identidad sexual. Entonces, cuando los pecados de una sociedad ocurren a gran escala y se acumulan hasta el punto de que la mayoría de las personas se encuentran en una trayectoria moral y espiritual descendente, se produce un endurecimiento de los corazones del cual la gente no podrá regresar. Y a menos que suceda algo dramático que sacuda las cosas, muchas almas terminarán en el infierno. La Santísima Virgen reveló todo esto por amor. Ella viene a decirnos que los castigos ya han comenzado y que aumentarán si no volvemos a Dios. Y también que se pueden evitar o disminuir. En la Biblia tenemos el famoso ejemplo de la profecía de Jonás de que Nínive sería destruida. El pueblo se arrepintió y evitó el castigo que se había preparado por sus pecados. Y muchos místicos han relatado conversiones con nuestro Señor y Nuestra Señora en la que se les dijo que algunos castigos profetizados se habían evitado o podían evitarse o disminuirse. De modo que está en nuestras manos disminuir o evitar los castigos que ya estamos sufriendo y los que vendrán. ¿Y cuál es la forma más rápida de hacerlo? Debemos amar a Dios con todo lo que tenemos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos vivir como verdaderos discípulos de Jesús, haciendo oración, frecuentando los sacramentos, haciendo sacrificios y ayuno por la conversión de los pecadores. Y consagrar nuestra familia al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Pero no simplemente recitar algunas oraciones, sino encomendarnos verdaderamente a Jesús y a María. Y tal vez veremos rápidamente el triunfo del Inmaculado Corazón de María predicho en Fátima. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre nuestra insensibilidad
para comprender que los castigos masivos por los pecados ya comenzaron y que pueden escalar mucho más si la gente no vuelve a Dios. Ahora, si te gustó esto que contamos y analizamos, marca que te gusta este video y por favor, compártelo con tus amigos. Y déjanos tu comentario sobre lo que piensas del tema. Y me gustaría preguntarte si crees que los católicos que conoces comprenden que los castigos por los pecados masivos ya comenzaron o no.